Buenos días, queridos hermanos. Gracias por venir el día de hoy. Vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias por los planes de bien que tú tienes hoy para nosotros. Gracias por este momento y por esta palabra que se abre ante nuestros oídos y ante nuestros ojos para que sea asimilada por nosotros. Gracias, Señor, porque de muchas maneras tú nos has hablado y entendemos que tu propósito es que nuestras vidas no solo cambien de la dirección equivocada, sino que caminemos en el camino correcto, que es el camino de Cristo. Gracias, Padre, ante ti ponemos este momento, clamamos tu luz, tu amor y tu verdad, y que ésta se haga en nuestras vidas para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias, Jesús, bendito seas por siempre. Amén. Bien, estamos en Coinonía Base de Formación, estamos en la clase 42 del acta. Ustedes se recuerdan que hace varios meses comenzamos con esa primera acta que estaba en base a Colosenses capítulo 2, versículo 14, en donde hace referencia a que Jesús clavó en esa cruz, esa acta en donde están los decretos desfavorables y lo que Él hizo en la cruz a favor de nosotros. A partir de ahí comenzamos el estudio y nos fuimos después a Apocalipsis, después regresamos al Génesis y nos fuimos a la fundación del mundo, y desde allá para acá hemos venido haciendo un recorrido para ir entendiendo ese plan perfecto de Dios para nosotros. En este momento estamos en la clase 6, estamos estudiando las fiestas del Señor. Como hemos mencionado en varias oportunidades, pues tenemos que la temática que estamos desarrollando en esta oportunidad está basada en 4 puntos. Gracias. En 4 puntos. El primer punto es antes de la fundación del mundo, que es lo que el Señor dijo, hizo y que quedó plasmado en la palabra de Dios. Luego, entender lo que es la eternidad y el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El tercer punto que desarrollamos fue historia que debe de ser contada. Esa historia que está escrita en la palabra de Dios y que todos debemos de conocer. Por último, entrar a las fiestas del Señor. Y al entrar a las fiestas del Señor, pues hemos tenido que entrar entonces al estudio de las fiestas que Él ordenó, dio instrucciones y que de alguna manera también se conoce como fiestas del ciclo agrícola. Vamos a recordar lo que llevamos hasta este momento. Ya vimos que la primera fiesta es la fiesta de Pascua, y la fiesta de Pascua está relacionada previamente a todo ese momento que el pueblo de Dios vivió en Egipto, en esclavitud, en servidumbre, siendo golpeados, etcétera, etcétera, y donde la sombra de la muerte perseguía al primogénito. Esta primera Pascua, que es la liberación del pueblo de Dios a nivel del Antiguo Testamento, lo podemos ver relacionado, o Jesús lo trae a colación en lo que se refiere a la cena del nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto, su sangre es el nuevo pacto para nosotros, así como había un cordero que toda familia utilizó para ponerlo sobre el dintel y los postes de su puerta, para nosotros en el nuevo pacto, que es para salir de la condena a muerte, está Cristo, está su sangre, con la cual Él pagó para que todo aquel que creyera en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta cena del nuevo pacto la podemos ver en 2 citas. Mateo 26, 17, que dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Algunos se preguntará, ¿celebró Jesús la Pascua judía? Sí, sí lo hizo. Ahora veamos en qué contexto lo hizo Él. Esta es Mateo 26, 17. Pero al leer Mateo 26, el mismo capítulo, versículo 27, 28, Él agrega y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí vemos una diferencia. En el Antiguo Testamento la sangre tuvo que ser puesta en el dintel y tuvo que ser puesta en los postes. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el Señor dice que tienes que beber su sangre. Ahora, beber su sangre no es la situación literal de beber la sangre, sino de tomar la palabra de Dios, ver la palabra de Dios,
tomarla, comerla, masticarla, hacerla nuestra. Eso es creer en la persona de Jesucristo, y por creer nosotros somos sellados con la preciosa sangre del Cordero, con el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos la importancia de entender que esta primera fiesta, que es Pascua y que se celebra una vez al año, nosotros lo tenemos en una forma reflejada, personal y grupal, a nivel de lo que se llama la cena del pacto de las coinonías. La segunda fiesta que vimos fue panes sin levadura, y dijimos que esta es por 7 días, del día 14 al día 21. Y cuando hablamos de panes sin levadura, estábamos hablando de la persona de Cristo. Hablamos de la levadura, que la levadura implica pecado, que la levadura es el orgullo, la jactancia, la prepotencia, todo ese fuego que nace dentro de nosotros y que hace defender nuestros derechos, nuestros criterios, nuestros conceptos de éxito, etcétera. Todo lo que el mundo nos ha enseñado, o inclusive la religión nos ha enseñado que por medio de obra nosotros podemos alcanzar. Pero en este caso también vemos que esta levadura, que implica maldad, iniquidad, separación, lo podemos ver en una oposición en la persona de Jesucristo, porque lo opuesto al orgullo, la vanidad y todo esto es la humildad. Y ya lo vimos en Filipenses cuando estudiamos la segunda fiesta. Jesús dejó, se anonadó y vino a ocupar un puesto de siervo, del siervo de los siervos, para atender, para socorrer, para cargar sobre sí mismo el pecado de todos, llevarlo a la cruz y luego resucitar. Con todo esto, panes sin levadura, lo que representa es la pureza de Jesús. Los panes sin levadura representa en este caso Jesús sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin ninguna transgresión y sin ofensa. Como quien dice, el pan perfecto que vino a ser la voluntad de Dios. Vamos a ver 2 citas que considero importantes. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, y dice así: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Importante ver esto, como que la levadura no solo es el pecado, sino corrientes doctrinales que nos separan de la verdad, no solo de la salvación, sino también de la santidad. Primera de Pedro 1, 18, 20, veamos lo que está en amarillo, y dice que nosotros no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y aquí viene la importancia, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la segunda fiesta, panes sin levadura, son 7 días, y la ordenanza del Señor es que desde el día 14 deben de comer sin levadura. No debe de haber levadura en la casa, ni pueden comer pan con levadura en los próximos 7 días. Vamos a entrar entonces ahorita a la fiesta de primicias. Usted puede ver aquí un campo, y en este campo, pues el Señor está diciendo que se recoja lo primero, o los primeros frutos. Estamos todavía en la primera convocatoria, estamos todavía en el mes de Nisan, y estamos hablando ahorita de la fiesta que se conoce como primicias, o Biruquín. Esta fiesta se celebra el día 17 de Nisan. En los diagramas que vamos a tener en un momentito, usted se va a dar cuenta de la importancia de tener que ver estas 3 fiestas como que si fuera una sola fiesta. Primero, por lo próximo en fecha, y segundo, por el significado. Así como Cristo murió el día viernes y resucitó el día domingo, todo se mira como un solo proceso. Así como Jesús murió, Cristo resucitó, y en ella está nuestra fe. También estas 3 fiestas están ubicadas en el mes de Nisan, y en vez de ser 3, se hace una sola. Vamos a verlo bajo varios puntos de vista. Esta tercera fiesta, las instrucciones y el proceso de los acontecimientos conforme a la palabra de Dios. Éxodo 13, 20, 22. Vamos a seguir la corriente de las Sagradas Escrituras para que nos pongamos en antecedente de qué es lo que nos quiere decir. Éxodo 13, 20, 22. Y entonces dice que partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Todo este pueblo que había cumplido esta fiesta de Pascua estaba en este momento no solo celebrando lo que habían hecho al comer el cordero, estaban comiendo pan sin levadura, sino que ahorita se aparece delante de ellos la nube de fuego y esta columna como una guía. El Señor les está diciendo, así como ustedes ya han hecho esto previamente, ahora les toca verme y seguirme, y para que puedan ver la ruta que vamos a tomar para el plan de liberación. Vamos a leer Éxodo 14, 1, 2. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Estoy haciendo la guía de cómo Dios los sacó de esa tierra preciosa en la cual el pueblo vivió mucho tiempo, una tierra bendecida, pero que llegó un momento que también esa tierra fue esclavitud para ellos. Éxodo 14, 13, 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estoy siguiendo todos los pasos que el pueblo hizo antes de atravesar el Mar Rojo. Éxodo 14, 16. Y dice, que le dijo el Señor a Moisés, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Al dividir este mar, lo que le estaba diciendo Dios, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Eso quiere decir, las aguas no solo se iban a abrir, sino que por donde ellos iban a caminar iba a ser un terreno seco. Paremos aquí un momentito para que revisemos la historia. Ustedes se recuerdan entonces que ocurrió la muerte del primogénito y el pueblo de Egipto entró en un gran dolor y el faraón dijo que este pueblo se vaya. El pueblo de Israel utilizó todo ese momento para recoger joyas, etcétera, y el pueblo comenzó a caminar ya guiados por la nube y la columna de fuego. El Señor los llevó, los separó de Egipto, fue una travesía de no sé cuántos kilómetros, pero obviamente si uno piensa que son 2 millones y medio de habitantes, hacer esa travesía, uno diría se necesitan vehículos muy grandes o un medio de transportación, pero obviamente era Dios quien en su inmenso amor y en su poder estaba haciendo que esos kilómetros se volvieran metros y este pueblo de repente ya se viera enfrente del Mar Rojo. Pero también enfrente del Mar Rojo ocurre una serie de situaciones en las cuales pues el faraón le entró nueva necedad en su corazón y viendo que este pueblo que le había servido tanto se le iba a ir de las manos, decidió inmediatamente otra vez perseguir al pueblo de Dios y acorraló al pueblo entre el mar y las montañas. Y entonces la nube y la columna de fuego se puso protegiendo al pueblo de Dios. Ahí el pueblo de Dios temió, tembló, y es ahí donde Moisés le da esta enseñanza, no tengan miedo, no tengan temor, porque el Señor está con nosotros. De ahí viene la indicación de Dios de que levante la vara, Moisés la levanta, se levantan las aguas del Mar Rojo, y este pueblo atraviesa el Mar Rojo. Vamos a Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Tremendo milagro el que hizo el Señor en este momento. Éxodo 14, 26, 27. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar.
Éxodo 14, 30, 31. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Éxodo 15, 1, 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Antes de entrar a ver la geografía de este suceso, creo que es importante tener presente lo que es primicia. Aunque la vamos a estudiar en un momentito, tenemos que hacer ciertas analogías que considero que en este momento es oportuno. Todos ustedes, cuando fueron a su retiro o tuvieron su encuentro, ustedes pueden recordar que días antes hubo mucha oposición para que usted no fuera a ese encuentro, para que usted no firmara la hoja, para que usted no pagara. E inclusive ese día que usted iba al retiro, posiblemente el carro no funcionaba, los hijos estaban o uno estaba enfermo, etcétera. Un montón de dificultades para que usted no pudiera llegar a ese retiro, para que usted no pudiera conocer a Cristo Jesús. Así como nos ha pasado a nosotros, en el tiempo del faraón ocurrió lo mismo. En esclavitud, en servidumbre, el faraón no quiere dejar salir a este pueblo de Egipto y entonces lo persigue hasta el Mar Rojo. Pero ve ahí la intervención de Dios. En donde el hombre piensa que las cosas están finiquitadas, para Dios es el inicio de un milagro. Y a través del lanzamiento de la vara de Moisés, el mar se abre a la derecha y a la izquierda, y se vuelven dos muros congelados, de tal manera que el pueblo cuando pasa en tierra seca. Eso quiere decir, el agua debería estar mojada, húmeda, o por lo menos lodosa, porque así podríamos hablar de lo que es la tierra en el fondo del mar. Pero en este caso la tierra está seca. Pasaron sobre una tierra firme y seca, milagro. Que las aguas se detengan y que todo ese Mar Rojo se haya abierto de punta a punta. Hay algunos que hablan y dicen que fueron 12 canales los que se abrieron. Y 12 canales da la idea de que cada tribu pasó por cada uno de estos canales, porque no da la mente poder decir de qué tamaño fue el canal para pasar 2,5 millones de personas por ahí. Obviamente esta interpretación pues tiene mucho sentido común, ya que Dios cuando habla y hace referencia al número 12, el número 12 hace referencia al nombre, a la soberanía de nuestro Señor, como dice Éxodo 34, porque Él es un Dios fuerte, generoso, bondadoso, misericordioso, etcétera. Los nombres de Dios, las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus atravesaron el Mar Rojo y ya del otro lado ellos pudieron ver que Moisés levantó la mano y las aguas comenzaron a caer, pero antes de que las aguas cayeran, ellos pudieron ver que el ejército del faraón ya venía por ese mismo camino, como diciendo, también nosotros podemos ir por este camino. Pero ellos no contaron también con la mano poderosa de Dios. Y cuando Moisés levantó esta vara, las aguas cayeron y cayeron sobre el faraón y cayeron sobre todo su ejército. Como quien dice, esta es una forma de hacer ver que cuando Dios ya nos ha tomado, la muerte ya no nos puede alcanzar. Cuando Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas, nosotros somos marcados como propiedad de Dios. Y entonces, ¿quién se vuelve mi defensor y quién se vuelve mi guía? Usted en estos detalles, desde el momento en que el pueblo hizo lo que Dios dijo, tomó el cordero, lo asaron, pusieron la sangre sobre el dintel de la puerta, estuvieron listos, prestos para la salida, y cuando fue el trompetazo y todo el pueblo hizo lo que Dios ordenó, panes sin levaduras, comieron el cordero hasta el día siguiente y lo que sobró lo quemaron. Este pueblo creyó, este pueblo obedeció, por lo tanto aparece delante de ellos el Señor a través de esa nube y de esa columna de fuego. Es el Señor quien los conduce hasta el Mar Rojo. Es el Señor quien abre ese Mar Rojo. Es el Señor quien se pone a defender al pueblo de Israel. Y ya cuando llega el momento, porque todo el pueblo ha pasado, ha llegado el momento de cerrar esa puerta de la muerte. Y como dice, ya nunca más veréis a los egipcios. La primicia en este caso obviamente es su primer día de libertad.
Por eso es que hay este canto tan especial que tanto María, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, pues tienen este canto de alegría en donde habla. Es importante que lo veamos nuevamente, y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, vean ustedes lo que dice el contenido: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ante esos prodigios, ¿qué creen ustedes que hacía este pueblo? Y dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero oiga lo que dice ahorita: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este pueblo ya hablaba de salvación. Ellos sabían que al haber atravesado el Mar Rojo, al estar del otro lado y haber visto que los egipcios estaban muertos, ellos dijeron: somos salvos. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ok, con esto ya tenemos antecedentes como para conocer un poquito más lo que es esta fiesta. Y vamos a marcar el territorio de Egipto, usted lo puede ver ahí. Y entonces, pues en Egipto ocurre una serie de situaciones, y especialmente ocurren una fiesta y la mitad de la otra. Vamos a verla. Entonces el pueblo de Dios llegó hasta Pil Hairot, y en ese momento el ejército del faraón los persiguió. En ese momento, pues llegó un momento en que obviamente tenían que saber si iban a atravesar el Mar Rojo o si Dios tenía otro recurso para liberarlos. Tengamos presente lo siguiente: entonces, ¿qué fiestas ocurrieron dentro del poder de las tinieblas? En este caso puedo hablar de Pascua, que fue el día 14 de Nisán. Y ese mismo día comenzó la segunda fiesta, que es panes sin levadura. Vean ustedes que en el territorio enemigo es allí donde ocurre la salvación de nosotros. Cuando usted creyó en Jesús, usted creyó cuando usted vivía en su pensamiento, vivía ensimismado y bajo el poder de las tinieblas. De allí es donde lo rescata el Señor, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y la segunda fiesta, que es panes sin levadura, que es del día 14 al día 21. Ok. Allí ocurre el traslado, se abren las aguas, y en el momento en que las aguas se abren, el pueblo pasa del poder de las tinieblas al reino de Dios. Esta es una simbología que para nosotros, aunque la tengamos gráfica, eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Esta es la que se conoce como primicia, y primicia quiere decir su primer día libre. La primera cosecha, luego de ser liberado, hay un canto de agradecimiento a Dios, un canto de reconocimiento, un canto de hacerle ver que es magnífico, que no hay nadie como Él. Es nuestra primera ofrenda de gratitud a Dios. Primicia está asociada a liberación, primicia está asociada a los primeros frutos que pueden aparecer en nosotros como gratitud a aquel que me ha liberado. Éxodo 15, 1, 2, y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Ok, con esto ya hay una expresión de gratitud. Este pueblo sabe lo que está ocurriendo. Pues en este lado podemos ver la primicia de lo que el pueblo de Israel sintió y vivió. Posteriormente hay un recorrido a través de Mara, Elín, el desierto de Sin, llegan a Refidim y posteriormente llegan al monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde ocurre la cuarta fiesta. Y esta cuarta fiesta es conocida como fiesta de las semanas o Shavuot a nivel del Antiguo Testamento. Pero recordemos que hoy estamos en la tercera fiesta estudiando la primicia, que es el día 17 de Nisán. Entremos un poquito más a detalle a esta fiesta. La primicia o Biruquín. El primer fruto o los primeros frutos de la cosecha del plan de Dios.
Si veo en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería el primer fruto? Obviamente estoy viendo el canto de agradecimiento, de gratitud a Dios por todas las obras magníficas y preciosas que ellos pudieron ver, que ellos pudieron sentir. Porque obviamente caminar 170 kilómetros en el transcurso de unos 15 o 20 minutos, eso solo es obra de Dios. Abrir 12 canales para que pudiera pasar 2,5 millones a través de ese canal o de esos 12 canales, obviamente es obra de Dios. Pasar por un terreno seco donde debería de ser húmedo o lodoso, obviamente es obra de Dios. Y también es obra de Dios que las aguas se hayan regresado a su nivel y con ella la muerte o lo que representaba el poder del faraón, ahí quedó, ahí caducó. La fiesta de Pascua, si la veo bien, del Antiguo Testamento, la asocio inmediatamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque por medio de ella Cristo ha vencido a la muerte, así como Dios, por medio de ese levantar la mano, las aguas se abrieron y posteriormente se cerraron. También está representada en el Cordero que cada familia sacrificó el día 14. Los panes sin levadura, hemos hablado de que representa a ese Cristo de bondad y de ternura, a ese pan de humildad y de sencillez que anonadándose vino a ocupar el puesto sin pecado y sin condena para liberar a todos aquellos que estaban bajo la opresión, la esclavitud y sobre todo condenados a muerte y al infierno. Y la tercera que es primicias. Y al Antiguo Testamento, pues ya le dije, ese canto de alabanza. Pero primicia en el Nuevo Testamento está asociado a que Cristo resucitó 3 días después. Y esta es la cosecha del trabajo de lo que el Señor hizo. Cristo, primogénito de resurrección. Aunque estas 3 fiestas se ven por separado, realmente es parte de una misma celebración. Se celebra en el mismo mes y la diferencia que hay son 7 días, del día 14 al día 21. El día 17 de Nisan, el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo. Entonces, si el 17 atravesó el Mar Rojo y nosotros asociamos el Mar Rojo como esa muerte, quiere decir que ese 17, cuando se completó la travesía y el mar se cerró, tenemos que hablar que Jesús venció la muerte. Así como el pueblo atravesó el Mar Rojo, Jesús atravesó la muerte y la muerte no tuvo con Cristo porque no lo pudo retener. Y como no lo pudo retener a Cristo, todos los que crean en Cristo, obviamente por ser de Cristo, la muerte tampoco puede retenerlos. De ahí la importancia de entender las fiestas del Antiguo Testamento y lo consumado por Cristo. El pueblo era conducido por la columna de nube y la columna de fuego. Éxodo 13:21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche, como quien dice, la noche como de día y de día siempre con la luz del sol. En pocas palabras, nunca les faltó luz, nunca les faltó calor, nunca les faltó la guía, nunca les faltó nada. Y es por eso es que el Salmo 23 lo dice muy claramente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a leer otro texto en relación al libro de Levítico, porque aquí hay cosas que son bien interesantes. ¿Hubo una primicia en el momento en que el pueblo de Dios salió de Egipto? Sí. ¿Y cuál fue la primicia? Canto de alabanza y de gratitud. Pero esta versión del Levítico ya habla de otra porción y es importante leerla. Y dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, vean, aquí ya cambia la cosa. Aquí ya la primicia está asociada a otro elemento y a otro lugar. Sigamos leyendo. Y dice, y seguéis su mies, en pocas palabras. Cuando ustedes entren a la tierra de Canaán y ya la hayan trabajado y venga la primera cosecha, eso es lo que está diciendo, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis acepto. El día siguiente del día de reposo lo hará. Así lo hará el sacerdote. Bueno, esto realmente lo tenemos que ver ahorita bajo otra imagen. Ya vimos la primicia a nivel de la liberación del pueblo de Dios.
Pero en Levítico también el Señor está diciendo, cuando entren a la tierra de Canaán y ustedes trabajen y hagan que la tierra florezca, el primer fruto ese lo traeréis al Señor. Esa es la fiesta de primicia y se la presentarán al sacerdote y el sacerdote tomará esa gavilla y la mecerá delante del Señor como una ofrenda de agradecimiento por las cosas que ha hecho. Cuando la tierra ha dado su fruto y usted toma los primeros frutos, ¿a quién le va a dar gracias? A Dios. Entonces, otra vez, hay una muestra de lo que la tierra te ha dado, el hombre toma esa cosecha y se la eleva a Dios diciendo, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Pero si usted se da cuenta, gracias por lo que has hecho, piense lo que pasó cuando María, Aarón y Moisés ya estaban del otro lado del mar y se sentían libres. ¿Qué fue lo que dijeron? Gracias, Señor, eres bueno, tú eres nuestro Salvador, no hay nadie como tú. Es el mismo canto de agradecimiento, solo que ya en tierra de Canaán ya tienen algo que presentar y es la primicia de los primeros frutos. Vamos a este cuadro, este es el poder de las tinieblas, ahí está el Mar Rojo. Vamos a ver las fechas y ubicarnos un poquito. Ahí está el Cordero pues fue tomado el día 10, lo tuvieron bajo un cuidado especial y se supone pues que ese cordero, como dice la palabra, fue muerto entre las 2 tardes. Y si usted va a la palabra de Dios, va a encontrar que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y Jesús murió entre las 2 tardes. Eso fue el día 14. Luego viene la primicia y panes sin levaduras. Veamos las fechas para que nos ubiquemos. El día 15 fue cuando enterraron el cuerpo de Cristo. Las fiestas o panes sin levadura van del día 14 al día 21. Pero ahorita nos vamos a entretener un poquito para que veamos la fiesta de primicias y también los primeros frutos. El día 15 Cristo fue puesto en el sepulcro. O sea, murió el día 14, entre las 2 tardes, Cristo está en el sepulcro, ahí está, y posteriormente hablamos del día 17. Y al hablar del día 17 estamos hablando de que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Para nosotros esto tiene una representación sumamente importante, porque en ese momento el ejército del faraón fue derrotado. La muerte y todos los enemigos fueron derrotados. En la cruz de Cristo fue exhibida todas las fuerzas espirituales. En la cruz de Cristo todas las fuerzas espirituales son golpeadas, son arrebatadas, son expuestas, como dice el libro de Colosenses. Entonces, en esta fiesta y este día es cuando Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El hecho de que Jesús haya resucitado quiere decir que Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo lo que tenía que vencerse y Él se convierte en lo que Él dice que Él es. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por medio de mí pueden llegar al Padre. Y esa es la verdad de lo que estábamos viendo en el Antiguo y lo podemos ver ahora en el Nuevo Testamento. En la fe en Cristo y en la obediencia a su palabra, ahí está la respuesta. Creer en Jesucristo y hacer lo que Él dice. Aquí tenemos la fiesta entonces de primicia, que es el día 17. Vamos a estudiar un poquito más esta fiesta. La primicia son los primeros frutos de una cosecha, eso ya lo vimos en el libro de Levíticos. Luego de la primicia viene el resto de la cosecha, en pocas palabras. Lo primero, lo mejor es un agradecimiento a Dios, pero posteriormente viene toda la cosecha. En este caso puedo ver Cristo, la primicia de la resurrección, y luego de Él, ¿quién viene? Viene todo el resto de la cosecha de todos los que han creído en Cristo Jesús. Número capítulo 3, versículo 13 dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santificaré para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, o yo lo digo, dice el Señor. Vamos a ver un poquito una serie de elementos que considero que son sumamente importantes para ver lo que es el primogénito en relación a la palabra primicias. Colosenses capítulo 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vea usted la forma como vamos a hacer una correlación de citas.
Vamos a la siguiente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos entonces ahora a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Primogénito, vean la palabra primogénito. Cristo es el primogénito del Padre, es el unigénito de Dios. Pero para nosotros, bajo esta perspectiva que lo estamos viendo, Él es el primero que resucita, atraviesa la muerte. Y este punto es importante porque cuando hablamos de muerte tenemos que entender que la muerte es como este espacio. Si de repente alguien muere y está a punto de que la muerte ya no tenga vía de regresar, obviamente hay muchos que han entrado en este periodo que por reanimación pueden regresar a la vida. Esto se llama reanimación de una persona. Pero atravesar la muerte murió, atravesó la muerte no lo pudo retener, y porque no lo pudo retener, Cristo es el victorioso, Cristo es el primogénito de la resurrección. Y este es el poder de Dios que se ejecutó en la persona de Jesucristo. Vamos a leer ahorita Romanos capítulo 8, versículo 29. Y dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Será que esto estaba planificado por Dios? ¿Sabía Dios que la única manera de sacar al hombre del poder de las tinieblas o de donde el hombre había caído, la única forma era por medio de la sangre del Cordero? Sí. Entonces, al ver las Escrituras y hacer esta correlación, como que nuestra mente en una forma silenciosa y con una voz interior comienza a unir este panorama espiritual y comienzan a caer los cinco y comienza uno a decir, de veras, qué importante es leer el Antiguo Testamento, qué importante es hacer la correlación de estos puntos que nos dan luz y sobre todo una seguridad preciosa. Colosenses 1:18 y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que todo tenga la preeminencia. Cristo es la preeminencia de todo. Vamos a ver la última cita, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando vemos todo esto, hay elementos que nos ponen a nosotros bajo una perspectiva preciosa. Cada verdad de Dios, cada parte de las Sagradas Escrituras que va haciendo clic dentro de nosotros, nos viene un gozo inefable, porque sabemos que no estamos caminando a ciega. Así como el pueblo de Dios en un momento determinado fue conducido por esa nube y por esa columna de fuego, así puedo ver cómo hoy Dios, por medio del Espíritu Santo, nos está conduciendo por este montón de doctrinas confusas y por medio de todo este mar de confusión que hay en el mundo, por este mundo de maldad. Aunque tengamos nuestros ojos cerrados, si estamos oyendo a la voz del Espíritu Santo, estamos atravesando lo mismo que el pueblo de Israel hizo en su tiempo. Aquí estamos viendo Cristo resucitado, día 17 de Nisan. Vamos a platicar de primicia y cosecha. ¿Será que Cristo resucitó? Sí. ¿Será que el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo? Sí. Veamos algunas cosas. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente el hombre comió, el hombre estaba condenado. Pero ¿cuál es la primicia de que Jesús vino y resucitó? Que todo aquel que crea en Él va a tener vida eterna. Cosecha de la primicia del trabajo de Jesucristo es que todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Sin pecado, 2 Corintios 5:21, importantísima esta cita. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces no solo nos ha liberado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de Dios, sino que todavía nos pone vestidura de justicia, de santidad. Esto es obra de lo que el Señor hizo en esa cruz.
El grano de trigo tiene que morir. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí es una de las preguntas importantes. ¿Será que Jesús murió? Sí. ¿Será que Jesús fue enterrado? Sí. ¿Será que Jesús resucitó? Sí. Bueno, ¿y cuál es el fruto de esa resurrección? Vea usted 20 siglos, ya para 21 siglos, en los cuales en cada siglo hay una serie de testimonios, así como testimonios de hombres del Antiguo Testamento. ¿Cuántos héroes de la fe pudiéramos nosotros hablar hoy día de lo que es el fruto de esa primicia realizada por Jesucristo? El acta fue clavada en la cruz, Colosenses 2, 13, 4. Estamos viendo la primicia y la cosecha de lo que Jesucristo hizo. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si yo tenía el sobre que decía condenado a muerte, resulta que por haber creído, este sello que decía condenado a muerte ha sido clavado en la cruz y Dios me ha dado un documento, un nuevo sello que me dice que soy hijo de Dios y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. La muerte sin poder, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vean, todo esto es producto de lo que Jesucristo hizo en la cruz. En pocas palabras, la cosecha de esa primicia, vean todo lo que es el consumado en la cruz de Cristo. Y dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Él resucitó, y si usted cree en la obra que Él ha hecho, usted es salvo. Usted ha pasado de la muerte a la vida. Vea que esto todavía es consecuencia. Esto es cosecha de la obra consumada por Cristo Jesús hace 2000 años. Si crees, vivirás. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren la pregunta. ¿Crees esto? Porque si tú crees esto, ya tienes un buen motivo para que tu corazón se llene de alegría y se llene de gozo. Lucas 24, 31, 33. Veamos el proceso de lo que pasó con estos dos hombres. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Ustedes creen que los discípulos estaban esperando que Jesús iba a resucitar? ¿Que era el primogénito de la resurrección? Vean ustedes cómo los mismos discípulos pasaron por un proceso de incredulidad, anhelando que Jesús resucitara, pensando en que querían ver a su amado resucitado. El camino de ellos era opuesto a Jerusalén. Ellos estaban retirando de Jerusalén, pero el Señor ya resucitado alcanza a aquellos para decirle, ¿y ustedes a dónde van? ¿Qué? ¿Por qué van con esa cara de tristeza? Es que comienza a hablar estos dos hombres que iban a Emaús. Es que tú eres el único que no estás enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Pues cuéntenme, dice. Y luego de que terminan ellos de contar, es Jesús quien comienza a recordarles a ellos los acontecimientos del Antiguo Testamento, como hoy nosotros lo estamos haciendo a través de estas fiestas del Señor. Recordando que, ¿acaso no sabías tú que estaba escrito que el unigénito de Dios, que el ungido de Dios iba a padecer? ¿Acaso nunca has leído Isaías capítulo 53 o el capítulo 51? El Señor les da una clase de memoria a estos dos hombres. Y de repente los dos dicen, ¿qué? ¿Acaso nuestro corazón no ardía de alegría sabiendo todo lo que este hombre nos decía? Porque nos estaba quitando el velo de nuestros ojos.
Hoy, para muchos de los que están escuchando este tema, de repente está sintiendo que también se le está quitando un velo porque está asociando el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sintonía de amor, en una escuela de un rema especial que te permite ver con nuevos ojos el Antiguo para esclarecer el Nuevo Testamento. Miren, mis hermanos, qué alegría tan grande el que podamos tener estos elementos para nosotros. Qué belleza en relación a esta información, a este rema que Dios nos da para que podamos decir nuevamente como lo hizo Moisés a Aarón y María: Señor, te doy gracias por la obra que has hecho por medio de Jesucristo, no solo en el Antiguo Testamento, la que hiciste en Jerusalén y la que has hecho en nuestras vidas. Levítico 23 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto. Y uno dirá, ¿y esto por qué? Muy sencillo. Si tu corazón es un corazón agradecido, si has entendido, has experimentado la obra de la salvación, si has tenido ese encuentro con el Señor, si el Espíritu Santo se ha derramado en ti, si tú has pasado por las aguas de la fe en la cual has confirmado que eres hijo de Dios, obviamente dentro de ti hay un espíritu de agradecimiento, gratitud, y de alguna manera, aunque Dios dice, dame un corderito, pues honestamente yo no tengo por qué esperar que Dios me pida un corderito, más bien le diría: Señor, no te quiero ningún cordero, quiero ser yo mismo el que me quiero ofrecer para ti. Y esa es la verdad de esta historia, porque si hay alguien que Dios está buscando, no son los corderitos de por aquí o por allá, nos está buscando a cada uno de nosotros para que en gratitud, en ofrenda, en justicia, en honestidad podamos decirlo: Señor, voy entendiendo que a quien buscas es a mí. Esa oveja, esas 99 ovejas que dejaste y por quien has venido es por mí. Vean ustedes cómo todas las fiestas tienen un mensaje, tienen un trasfondo y todo está ligado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice: no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En pocas palabras, otra vez les está diciendo: miren, acuérdense de lo que el Señor hizo en Egipto. Acuérdense de lo que el Señor hizo en el desierto. Miren, acuérdense lo que el Señor hizo para la conquista de la tierra de Canaán. Y todo el tiempo es una especie de recuérdense. El hombre tiene problema en la memoria. Por eso el recordar estas fiestas, el hacerlas ver en nuestras prédicas dominicales o en la cena del pacto es sumamente importante, porque aún nosotros, siendo hijos de Dios, sabiendo que vamos en ese camino de santidad, el enemigo todavía está presto por todos lados para levantarse contra nosotros, para impedir que podamos cumplir el plan de llevar la buena nueva y de que otros lo conozcan y sean llenos del Espíritu Santo y sean bautizados. Como una forma de síntesis en relación a lo que hemos estado platicando, me gustaría que viéramos esto. Ahí está el hombre con su traje de luz. El hombre le dijo no a Dios. El hombre ha caído, el hombre está separado de Dios, pero por favor preste atención a lo que vamos a ver ahorita. ¿Quiénes caminaron en fe en el Antiguo Testamento? ¿Y qué significaría caminar en fe en el Antiguo Testamento? Si yo veo esta parte negra que usted ve aquí, esto, y diría yo, es el poder de las tinieblas. Cuando uno está metido en el poder de las tinieblas, honestamente no mira nada. Pero cuando el hombre camina en fe, cuando el hombre oye a Dios, el hombre derrota a Satanás. Esa es la importancia de creer y de caminar en obediencia. Hablemos de Abraham. ¿Será que Abraham le creyó al Señor? Sí. Y si le creyó al Señor, entonces ¿cómo caminó? Por encima del poder de las tinieblas, porque él hablaba y hacía lo que Dios decía. ¿Ve? Ahí tenemos un caso. Veamos otro caso, Isaac. ¿Isaac estaba en el poder de las tinieblas? Sí. ¿Le creyó a Dios? Sí. Caminó por encima del poder de las tinieblas. Aunque estaba en este mundo, no era del poder de las tinieblas. Por eso es importante ver esta serie de situaciones, porque nos hace comprender dónde estamos. Jacob. ¿Y en Jacob ocurrió lo mismo? Sí, en Jacob ocurrió lo mismo. Dios da ese privilegio de que al creer nosotros caminamos por encima de las tinieblas y de encima de toda justicia, de injusticia. Y los hijos de Jacob, bueno, ahí están los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob forman un pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, este pueblo fue liberado. Este pueblo tenía que haber caminado en fe.
Este pueblo tenía que haber caminado en obediencia. Ahora, ¿caminó en fe y caminó en obediencia? Yo diría que sí, una parte. Y en otra parte podemos ver que cuando entraron a la tierra de Canaán, casi 7 tribus no cumplieron con echar a la gente que vivía en Canaán, sino que lo que hicieron fue una confabulación, y al poco tiempo otra vez el pueblo de Dios fue minado de abajo hacia arriba, se metió la cultura pagana y otra vez el pueblo de Dios comenzó con idolatría, y diría yo casi a vivir como vivían en Babilonia o vivían en Egipto. A estos hombres que vivieron así, la palabra de Dios en hebreo los reconocen como héroes de la fe. Así como está en el Antiguo Testamento, también podemos agarrar en el Nuevo Testamento y podemos ver, si agarramos la historia de la iglesia, de las distintas denominaciones que por su caminar o por su forma de fe, tienen hombres que son testimonio de esa gracia de Dios. Entonces tengo a Cristo, y sabemos que Cristo venció a Satanás, al mundo, al pecado, su carne, en fin. Dios, Jesucristo, derrotó todo en esa cruz. En esa cruz está clavada todas las cosas que estaban en contra de nosotros. Por eso dice él, consumado es. El que cree en Jesús ha pasado de la muerte a la vida, porque Jesús es nuestra victoria. Jesús, la primicia. Si hablo de Jesús, hablo de la primicia. Es hablar del Antiguo Testamento. En Jesús, Pascua. Jesús, panes sin levadura. ¿Quién es la primicia? Cristo. ¿Quién es nuestro Pentecostés? Si Cristo no hubiera muerto, el Espíritu Santo no. Si Jesús no hubiera resucitado, no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces veamos cómo todas las fiestas, viéndola por aquí y viéndola por allá, tiene un resumen, y el resumen es la persona de Jesucristo. Somos vencedores en Cristo. Eso es lo que yo creo. Y si esto es así, nosotros estamos caminando por encima del poder de las tinieblas, con conocimiento, con sabiduría, con una aplicación práctica en nuestro testimonio. No tenemos que dar dualidad a los demás. Nuestra posición tiene que ser firme. Que los demás, aunque se enojen con nosotros, aún después de enojarse, ellos van a reconocer que lo que estamos haciendo tiene honor y gloria, no para nosotros, sino para aquel que nos salvó de la muerte. Esta fiesta de primicia también tiene hechos que creo que deben de ser tomados en cuenta. Si Jesús resucitó, ha vencido al último enemigo, ha vencido la muerte. Leamos 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Era necesario que Cristo muriera? Sí. ¿Era necesario que el Señor lo levantara de entre de los muertos? Sí. ¿Fue levantado Cristo? Sí. Si Cristo resucitó, nosotros y la fe que tenemos es válida. Y esa fe es la que nos acredita no solo a tener el nombre de Hijo de Dios, sino a tener el poder del Espíritu Santo y a caminar en la santidad que Dios tiene para nosotros. Dice entonces, leo el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí está hablando de todos los que ya murieron hasta la fecha, y de los que pues algunos vamos a morir y otros pues no van a morir porque va a venir el arrebatamiento. De una o de otra manera estamos en el reloj de Dios. Lucas 24, 1, 3 habla y dice, el primer día de la semana, está hablando domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Ya no estaba Jesús ahí? Primicia, resurrección. Juan 20, 15, 17. Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? Se le aparece a la mujer. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, o maestro.
O sea, cuando Jesús le dijo María, inmediatamente María, en su sentido espiritual del oído, esa voz dijo, ese es Jesús. Ahora, ese lamento que María tenía, ese dolor y sufrimiento por cuanto a su amado lo habían asesinado, por cuanto a su amado estaba en ese sepulcro, y ella no le importó ir a ver al que estaba magullado y deformado. Ella quería estar con su amado, no importaba la condición en la cual estuviera Jesús. Tal amor de una mujer hacia la persona de Jesucristo. Por eso el Señor, a quien primero se le aparece, es a esta mujer. Pero lo interesante viene y le dice Jesús, no me toques. Y este punto es sumamente importante. ¿Por qué dijo Jesús, no me toques? Y dice a continuación, porque aún no he subido a mi Padre. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? Aquí nos tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender esta parte. Cuando el sumo sacerdote realiza el sacrificio del cordero, que es para el perdón de los pecados de él, de su familia, y también la del pueblo, que es otro chivo que tiene que hacer holocausto, resulta que tiene que tomar la sangre. Y media vez ha tomado la sangre, ningún sacerdote, ninguna persona puede tocar en ese momento al que lleva esa sangre al lugar santísimo. Quiere decir, esa sangre que ha sido derramada y que es el vínculo o relación con el pecado del pueblo o los pecados del sacerdote, esa sangre y el sacerdote van en una posición directa al lugar santísimo y allí es esparcida la sangre encima del propiciatorio. Este hecho es del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante los detalles que nos habla en él para que podamos entender por qué Jesús dijo, no me toques mujer, porque tengo que llevar la sangre del sacrificio perfecto al tabernáculo celestial. Vean ustedes qué importante este detalle. Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero vea lo que dice a continuación. Mas ve a mis hermanos y diles, vean qué detalle tremendo. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, a través de estas sagradas escrituras relacionadas con el Antiguo Testamento, perdóneme, si aquí hay algún ciego, frótese los ojos porque hoy Dios quiere que tú veas. Dios quiere que tú veas. Por el amor de Dios, mis hermanos, abran sus ojitos y díganle, Señor, dame la gracia de ver hoy un poquito más. Bueno, con esto podemos ver la importancia de la primicia. ¿Resucitó Jesucristo? Sí. ¿Le dijo a la mujer, no me toques? Sí. ¿A dónde tenía que ir Jesús? A llevar la sangre. Él resucitó. Y esta es la primera sangre perfecta que es presentada ante el tabernáculo celestial y por medio de la cual nosotros, al creer, somos justificados y somos revestidos de vestidura de lino fino, la mitra, la vestimenta de la capa blanca, el cincho y los calzoncillos. Estas vestiduras no son nuestras, pero nos han sido dado gratis por creer en la persona de Jesucristo. Entender la fiesta de primicia es motivo de alegría, porque decirle creo en la primicia es decir creo en la resurrección de Jesucristo. Por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento es un clic perfecto de una historia escrita antes de la fundación del tiempo para que se hiciera realidad en el momento en el cual Dios dijo hágase. Bueno, mis hermanos, vamos a orar el día de hoy, vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha permitido. Padre, gracias por este día. Gracias por toda tu palabra que hoy nos permite ver más Antiguo y Nuevo Testamento. Y gracias por esos momentos en los cuales ese velo se cayó, se rompió, se rasgó. Gracias porque de alguna manera se evaneció ese velo y ahora puedo ver más, entender más todas las cosas que tú hiciste y que en la cruz de Cristo se consumó. Gracias porque puedo entender tu amor y tu paciencia. Y gracias, Señor, porque me llamaste. Y gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida y en la vida de mis hermanos. Gracias por esa primicia. Gracias por el don de tu Santo Espíritu. Gracias por los dones y por la armadura espiritual. Gracias, Señor, por equiparnos, porque tú bien sabes que todavía aquí, aunque no somos del mundo, tenemos que batallar. Padre, danos tu gracia de la perseverancia intermedia, danos tu gracia para la perseverancia final.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus hijos, bendigo su negocio y bendigo a todos esos lugares a donde ustedes van a ir el día de hoy. Y en ese lugar, con quien hable, háblenle de aquel que es la primicia de la creación y la primicia de los muertos que han resucitado, que es la persona de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.